una de las cosas hermosas que nos trae el final de año es el Festival Internacional de Cine y Documental Musical Inédit, que entre el 7 y el 10 de diciembre va a desarrollar su edición número 19. Así que tenemos muy buenas noticias para contarles al respecto y tenemos a la destacada periodista de cultura Javiera Tapia aquí acompañándonos. ¿Cómo estás? Súper bien, súper Y bien. en este modo de encargada de comunicaciones del Inédit. Claro, sí, vengo en modo inédito hoy día a conversar contigo. Sí, estoy muy contenta porque en general, antes de trabajar en Inédit, esta era como mi época favorita del año porque era, bueno, hace calor, me voy a ir a encerrar al cine a ver documentales de música. Pero claro, ahora vengo como... Parte del equipo. En parte del equipo, sí. Ahora, detengámonos en esa imagen un poco, ¿no? Hablemos de a ti como entusiasta de la música, ¿no? Y alguien que ha escrito mucho rato sobre música y cultura. ¿Qué era lo que te gustaba del Inédit antes de ser parte de Inédit? Me gustaba que, o sea, claro, yo empecé a ir a Inédit en el año 2006, estaba saliendo del colegio. Entonces, yo en ese momento, la manera en la que consumía música era a través de revistas, pirateando de internet, bajando música en descarga ilegal y lo socializaba quizás conversando con gente en Fotolog, en foros de música en internet. Y el Inédit representaba en esos momentos una ventana para poder conocer historias de quizás esas bandas que me gustaban, que no habría podido conocer de otra forma. Ya. Obviamente el tiempo ha pasado y ahora hay muchos canales por donde podemos conocer historias sobre la música, sobre los músicos o periodos, estética. Y creo también que estamos viviendo desde hace un par de años, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que estamos viviendo una época muy rica del documental en general. Como ya no hablo solo del musical, sino que del documental en general. Siento que existe una multiplicidad de maneras de narrar, nuevas herramientas que se utilizan. O sea, en un principio yo recuerdo que siempre el documental musical significaba como ver quizás una biografía o algo más bien lineal, una recopilación de archivos y entrevistas fuentes. Y creo que las maneras de narrar en el documental musical han ido variando y eso me resulta como muy atractivo. Y creo que la programación del Inédit, que ya se está acercando a los 20 años como de existencia, si uno revisa la programación en el tiempo va encontrando eso igual, como los directores tanto nacionales como extranjeros, las directoras van encontrando nuevas formas de narrar, se van nutriendo de nuevas referencias, ¿cachai? Entonces sí, yo creo que a lo largo del tiempo ha ido cambiando el festival, por supuesto, pero también la misma programación como con la que nos vamos encontrando. Y eso es como que soy muy optimista frente al formato documental en realidad. Sí, bueno, y además que Inédit tiene un público cautivo, ¿cierto? De quienes vamos y que sabemos Sí. también que, por lo menos a mí me pasa también como entusiasta del cine y de la música, que uno sabe que en Inédit va a ver cosas que no va a encontrar en otros lados, Claro, ¿no? sí. Eso es primero, porque tú Claro. dices, hoy día tenemos muchas plataformas, hay mucho acceso, es Claro, o sea, cierto. más que el 2006, Claro. por supuesto, Y pero luego también la experiencia, ¿no? Totalmente. De verla, y no sé, yo creo que el año pasado vi el documental de San Vincent, ponte tú, Sí. en el Nescafé, y fue como... Además que ese documental en particular y varios, ¿no? Tienen mucho música en vivo. Sí. Entonces es como tener además del relato, y además ese documental en particular era bien Sí. zafado, Sí. lo amé, pero era divertido esta sensación de estar compartiendo esta experiencia con más gente, por un Sí. lado, pero además también en la calidad del sonido, bueno, se lo vi además en el teatro, en Nescafé, entonces fue realmente una experiencia muy bonita poder compartir. Sí, o ese sea, yo contenido. creo que eso es muy importante y yo creo que es algo que se ha mantenido desde la primera vez que fui como asistente el 2006 hasta ahora, y es que aun cuando existan todas estas plataformas o más opciones de poder ver las cosas en tu casa, por ejemplo, sigue faltando como el elemento socialización que me parece súper importante. O sea, hay cosas que yo he visto en la sala de cine en diferentes versiones del Inédit que sé que son irrepetibles. O sea, un documental sobre metaleros donde entran hordas de metaleros, ¿cachai? Y aplauden cada vez que sale su músico favorito. O una escena en donde se ve como
un concierto muy espectacular en un estadio y la gente está cantando y se te paran los pelos, estando tú no ahí, sino en la sala de cine, y que la gente se emocione tanto que empiece a cantar, ¿cachai? Como esas cosas pasan en el cine. Y no pasan en mi casa si me pongo la película en la casa. Sí, entonces, creo que visitar siempre los cines, estar siempre yendo al cine, es una experiencia no solo como estética muy rica, como llorar solo en el cine es algo que es muy lindo, dormir en el cine es algo que me encanta también, como hacer cosas en el cine que no son solo ver películas, es algo que a mí me gusta mucho, pero además creo que existe ese, y que lo veo mucho en el Inédit, por eso mismo, porque hay muchos fans, mucha gente muy entusiasta que va al festival, en que existe un elemento de socialización que me parece esencial como a la hora, sobre todo, de hablar de música. Sí. Sí, claro, porque además ahí se juntan dos pasiones, ¿no? Claro, claro. Y dos pasiones que en general pueden ser muy íntimas y a mí nunca me deja de conmover esto, ¿no? De lo que puede hacerte una canción, el nivel de pertenencia que nos resulta con una banda, ¿cierto? Que es como que sentimos que la banda sonora de la vida y están ahí, ¿no? Lo hemos visto este año con el fenómeno del regreso de los Bunkers y de los Tres, ¿cierto? Sí, o sea, yo me fui a Concepción a ver a los Tres. ¿Cachai? Como me fui a la 1 de la mañana en un bus, llegué a las 6 de la mañana a esperar el concierto en la Plaza de Conce, como fui esa persona. No, claro, pero ¿por qué? Porque es la vida, es la banda sonora de... Y de hecho en ese bus iban gente que iba lo mismo que yo, en el fondo. Se estaba subiendo un grupo de amigas que decían, bueno, ahora nos vamos cantando, ¿cachai? Como, y creo que muchas personas podrían pensar que eso es como medio algo anacrónico, como algo que ya no pasa. Gente que quizás se olvida un poco. Gente que perdió el corazón. Claro. Sí, que bueno, la realidad del mundo también yo creo que nos obliga muchas veces a ser más pragmáticos que románticos, y puede ser que mucha gente ahí se olvide de ciertas cosas, pero ese día a la 1:30 de la mañana habían muchas personas de diferentes edades tomando un bus a Conce para ver a los Tres, porque sí, porque era un deseo, ¿cachai? No, y porque además es un momento único, claro, ¿no? Claro, y la música genera eso, ¿cachai? No es solo ver a los Tres ahí, porque no es eso, es poder escucharlo en vivo, juntos, escuchar las canciones que a ti te hacen sentido o que completan tu vida de alguna manera. Entonces, y está nuevamente como ese elemento de socialización. Yo creo que la música es algo que al mismo tiempo que es muy íntimo, es como inevitablemente también muy colectivo, ¿cachai? Y como al mismo nivel. Sí, sin duda, y tiene ese cruce, y además esta idea, ese concierto de los Tres también era como estuve en el concierto de regreso. Claro. Y un poco lo que le pasa también a Inédit. Pienso en las personas que estuvimos en la inauguración de Inédit el año pasado, que yo tuve el tremendo honor de ser jurado de Inédit el año pasado. Y claro, vimos el documental de Sinéad O'Connor, que abrió el Inédit, y a los pocos meses se muere Sinéad O'Connor, y yo creo que todos recordamos ese momento de haber compartido ese momento reverencial un poco frente a esta increíble mujer, y comprender un poco más las dificultades y todo aquello, y probablemente quienes estuvimos ahí en ese momento de la inauguración en Inédit y quienes pudieron ver ese documental, que, ojo, solo ha estado disponible ahí, no hemos tenido más acceso a verlo, tuvimos otro acercamiento a la noticia. Totalmente, porque, o sea, yo creo que también esa es la gracia de un documental, ¿no? O cuando los documentales son estas cosas que te hacen pensar en ellos como meses después, son precisamente los que te cuentan una historia desde un punto de vista que quizás tú no habías profundizado, o que quizás lo habías pasado por alto, o no habías tenido la oportunidad de ver por algún tipo de distancia. Y yo creo que con el de Sinéad O'Connor pasó mucho eso, porque para mucha gente esta idea de una mujer atormentada, no sé qué, esta típica idea de lo que se pensaba cada vez que aparecía una noticia de ella, se completaba con, bueno, pero ¿por qué estaba atormentada? Aquí el documental lo explicaba, también, bueno, el trabajo visual y el trabajo de montaje también era bastante brutal, de archivo. Yo de hecho de ese documental recuerdo mucho como silencios, que eran como silencios de gente que yo creo que se va a poner a llorar, ¿cachai? Como, además porque está narrado por ella. Por ella, es su voz, ¿cachai? Como, sí, yo como que ese documental lo recuerdo como muy
como muy fuerte. Sí, ¿cachai? sí. Yo creo que todos quienes tuvimos la posibilidad de verlo y lo vimos en Inédit y Claro. lo traemos a colación para que ustedes puedan, aquí las dos entusiastas por Inédit, Sí. con la Javiera, pero Onda, no solo porque trabajo ahí, como No. que yo era fan del festival 10 años antes, ¿cachai? claro que Como- sí, ¿no? Y me encanta que estés ahí porque además es como que ese es el mejor lugar donde uno debería estar, ¿no? En los lugares en donde uno los Sí, mira de me lejos y encanta. uno dice qué bueno y qué bueno poder aportar y además en tu caso con tu expertise y tu mirada. Bueno, Inédit Chile se va a realizar entre el 7 y el 10 de diciembre, es su 19ª edición y hay un montón de cosas que podemos contar. Sí, bueno, vamos a estar en 3 salas en Santiago, siempre Teatro Nescafé de las Artes, Seina, Centro Arte Alameda Seina, perdón, y en el GAM. Ujú. Vamos a estar todo ese fin de semana largo con programación en las 3 sedes. Vamos a tener, obviamente, como todos los años, programación internacional de más de 10 países. Muchas, obviamente, son estrenos en el país que no se han visto antes y no están disponibles tampoco. Y tenemos también la programación nacional, que yo a la programación nacional le tengo siempre mucho cariño. Que se compone de competencia de largometrajes, cortometrajes y también tenemos la competencia nacional del videoclip. Como, Sí. Entonces, existe una vinculación también del festival, que eso también me gusta mucho, con la dirección y como con el trabajo del audiovisual desde diferentes perspectivas, desde quien se pone la tarea de juntar un equipo y hacer un documental largo, hasta quien encuentra que el videoclip es su lenguaje y se arman los equipos ahí también. Y eso me parece súper interesante. Hay hartas cosas estupendas que ver. Hay bastantes cosas estupendas que ver. Yo ya estoy así como, yo ya tengo mi checklist. O sea, Ah, primero bien. quiero ir a ver el de Omar Aportuondo. Por supuesto, o sea, O sea, es como, hola, Omar Aportuondo, Sí. y es como, ¿por qué no tenemos 50 películas sobre Omar Aportuondo pensando en su absolutamente Sí. fundamental relevancia para la historia de la música en español? sí, a mí me encanta que año a año la programación se nutre mucho de documentales como para todos, Sí. para todes, ¿cachai? Como desde, no sé, este año tenemos un documental de Pete Doherty, que es el vocalista de Libertines y Baby Shambles, y es súper entretenido el punto de vista desde donde está narrado esto, que es todas las grabaciones, todo el registro y la dirección es de su pareja de hace 1000 años, Katia de Vidas. Entonces nos enfrentamos como una imagen muy íntima de él, que se contrapone un poco a esta imagen como de niño terrible de la primera década del 2000, que siempre estaba como ligado como a excesos. Acá ella nos muestra otra parte, entonces creo que eso como para todos los viudos del Britpop, la gente que todavía habla Blondie, como... Bueno, bueno, todavía vamos. No, o sea, yo fui hace 2 semanas. Con la pata mala y todo. La pata Justo más. eso. Sí, es que la gente no me ve el pie, Pero pero, está- tengo una bota. Está con de- bota, Sí, la sí. Javi. Pero menos mal que para el, Sí, para el festival vas a estar... Voy a estar con 2 zapatos. Estupendo. Sí. Bueno, ahí nombramos 2 de los estrenos Claro, internacionales. pero hay muchísimos, Por o sea- supuesto. Yo te voy a lanzar los que a mí me tienen entusiasmada. Have You Got It Yet? The Story of Sid Barrett and Pink Floyd. Por Por supuesto que queremos saber eso. O sea, que nos cuenten. hábleme de una historia misteriosa de la historia del rock. Sí, Como sí. es la de Sid Barrett. Y ¿no? es súper interesante que todavía habite como un halo de misterio esa historia de una banda que es ultra conocida, un ícono dentro de la cultura popular, ya no solamente del rock, Sí. es musicalmente, pero también estéticamente. O sea, cuando alguien piensa en la psicodelia, cuando alguien piensa en esas décadas, como Pink Floyd, Sid Barrett es un nombre que son nombres, perdón, que están en el inconsciente colectivo, digo. Absolutamente. Y por eso, que exista todavía este halo misterioso alrededor de esa historia me parece súper interesante. Y bueno, ahí se contará. Se contarán contarán algunas cosas. Lo bonito es que además el documental, yo no lo he visto, estoy solo leyendo la información, tiene las versiones tanto de Gilmour, de David, Claro, sí, sí. precioso, qué cosa más linda de Gilmour, todavía es un señor tan guapo, y Roger Waters. Claro, Entonces, como que ellos no mucha onda entre ellos, pero los dos tienen cosas que decir sobre Sid Barrett. exacto. Y Veamos bueno, ese contrapunto. Nick ahí. Maxon también aparece, ¿cierto? Sí. Y también Pete Townshend aparece Sí, pues, en el también. documental. Ese es uno de los Sí. que yo quiero ver, y el otro que muero por ver, el de Ellis y Tom.
Ay, sí, qué precioso. Porque además, bueno, digo qué precioso porque de partida el registro es como muy bello, en un formato muy lindo. Además, ese disco Es un disco fundamental. exactamente. Yo creo que como de la shortlist como de los discos fundamentales del Bossa está ahí arriba. O sea, de la música hecha en sí, este continente. claro. Por lo menos de mi humilde... Sí. O sea, estaría ese disco, el Sí. de Ellis y Tom, estaría en mis Sí, 10 sí. discos que te llevas a la luna. Ya, así. Sí, no, así de... Me encanta. Así de importante. Así que Ellis y Tom son niñas que ser con você. Sí, sería. y es interesante Perdón mi ahí portugués. porque entendimos perfecto. Me interesa mucho cómo este documental muestra la relación que se da entre ellos, como dentro del proceso creativo, que eso es como lo que más se muestra, y ver cómo también existen roces, como Además obviamente que los dos eran... cosas serias. Sí, Entonces, súper genios ambos. claro, y llegando a grabar a Estados Unidos en otra época. Que grabaron para Verve, además, este disco. Claro, entonces bastante, sí, como que yo también creo que es uno de los documentales que hay que ver. Ahora, esos son como los 3 que yo salto por mi entusiasmo previo, pero una cosa que siempre me pasa con Inédit, es que a veces llego a documentales por otras razones. Porque Claro. la directora es mujer, Claro. porque me cuentan una historia... Por ejemplo, hay muchos documentales que tienen que ver con lugares, documentales que tienen que ver con sellos, documentales que tienen que Sí. ver con épocas. Y Sí. siempre me pasa que hay algunos que no necesariamente llegó por la música, como en estos Sí. 3 casos que di, que son los documentales que estoy esperando, pero las historias son siempre increíbles. Te tengo ese documental de este año. Ay, Javiera, cuéntame, por favor. Se llama Squaring the Circle, The Story of Hipnosis, Ujú. que es la historia del estudio creativo Hipnosis, que son los encargados de hacer como todas estas portadas maravillosas de los años 70, de todas estas bandas increíbles, o sea, El lo Wish You Were mismo. Here. Sí, partiendo por ahí, claro, y como, no sé, Led Zeppelin, Pink Floyd. Ahora, igual yo ese le tenía echado el ojo porque está dirigido por Anton Corbijn. Bueno, eso te iba a decir, que además de que la premisa me parece como muy interesante, porque es conocer la música abordada desde otro lugar, Claro, que es desde lo la visual, gráfica. y que también ayuda a repensar las portadas de disco, porque antes de eso, las portadas de disco siguen una línea más bien conservadora, que Sí. es la foto de un artista, nombre del artista y título. Aquí ya son obras de arte en sí mismas, digámoslo, como no es solamente utilitario a la promoción de un disco o de la música, sino que puede ser arte en sí mismo, como fuera de que también es parte de un proyecto musical. Y Anthony Corbijn, o sea, como director de videoclip Fundamentales, increíble, Depeche Mode, y YouTube, todo, etcétera, etcétera. todo. Entonces, esa persona es la encargada de contar esta historia. Como yo no me lo perdería. No, yo no me lo voy a perder. Mira, ahí tengo esos Sí. 4, tengo que ir viendo Sí. la agenda. Bueno, y hay algo que olvidé decir antes y que en el documental de Ellis y Tom está también en el registro original de la época Humberto Gatica trabajando en ese estudio, porque él fue su primera pega, ¿cachai? En Estados Unidos. ¿Te cachai? La primera pega. Hola, Fue su vengo a primera- grabar a Tom Jobim y Sí, Eli fue Regina. como su primera pega como haciendo de ingeniero en sonido en Los Ángeles, como una cosa poca. Bueno, oye, antes que se nos vaya el tiempo, recordar entonces los datos duros. Del 7 al 10 de diciembre, ni siquiera alcanzamos a entrar en la competencia. Yo ya igual tengo un favorito porque es el único que ya vi. Y aunque gane o no gane, yo creo que todo el mundo tiene que ir a ver Cuando canta el gallo. En septiembre canta el gallo. En septiembre canta el gallo, Sí. que es este bellísimo documental sobre la nueva canción chilena. Además tiene, lo que me parece muy interesante de ese documental es que de verdad tiene muchas imágenes y muchos registros inéditos Sí. que no se conoce. Como cuando uno piensa, ¿cómo era la vida a fines de los 60, a principios de los 70, o cuando uno ve de repente registros antiguos y dice como, antes la gente se veía diferente o hablaba distinto. Como, bueno, yo creo que este documental explica mucho más como por qué vemos esas diferencias. Sí. Y con un material muy, muy rico. ¿Y de dónde salió Quilapayún y los Exacto. Inti Illimani, cierto? Y Gente además- muy joven, como cuando la juventud quizás también significaba otras cosas, porque los procesos políticos y sociales en el mundo eran otros. Y un Chile también. muy comprometido, que a mí me Sí. dio una nostalgia. Bueno, además está Sí. dirigido por Lucho Briceño y el Nano y Stern. el Nano Stern. Entonces, de verdad, créanme que es una belleza de documental. Sí. Eso está en la competencia. Además, y entonces, Inédit
Si ustedes quieren ir, pueden comprar un abono. Sí, ahora está a la venta ya, bueno, tuvimos el primer abono que era como un abono anticipado, como para En gente verde. ultra fan que sabe que va a ir, Sí. porque va. Esos eran unos abonos limitados que ya se agotaron, pero ya está a la venta el abono Splendid, se llama. Y ahí pueden ir, bueno, hay una serie de detalles de lo que te ofrece ese abono. Lo primero es las funciones en el Teatro Nescafé de las Artes y también algunas funciones dentro de Seina, y, o sea, el Centro Arte Alameda y GAM. Y bueno, en inedit.cl pueden revisar el detalle de todo lo que entrega el abono y también comprarlo ahí directamente. Y ya dentro de los próximos días vamos a tener confirmada como la información de las entradas por sesión. Para que ahora, puedan comprar. igual ese abono está soñado porque Sí. todas las funciones del Teatro Nescafé, se puede ir a la inauguración y al cierre. Exacto. Las actividades paralelas y cuesta 18 lucas más cargo. Sí, y hay también la opción de funciones en Cine Arte Alameda Y en Seina. GAM. Y bueno, toda la información está en inedit.cl. Sí. Además, la Javiera lidera un estupendo equipo que hace muy bien toda la difusión. Amo a mis compañeras. Son lo Entonces, mejor. si ustedes siguen a Inedit en redes sociales, se van a ir enterando de lo que está pasando. Javiera, tremendo placer conversar contigo siempre. Sí, me encanta hablar contigo. Pero siempre. más hablar de Inedit que emoción. Estamos Fans. emocionadas las Somos dos. fans. Sí. Así que ahí nos vamos a encontrar. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.